Este espacio se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. El pueblo Nasa, conocido también como Paez, es el principal grupo indígena del Valle del Cauca. Los mitos de origen dicen que el agua, hija de la tierra y del sol, se encontró a las estrellas que habían llegado a la tierra buscando su pareja. Las estrellas se casaron con el agua y crearon una avalancha de la que nació el actual pueblo Nasa. Se dice que el origen nuestro, pues digamos lo que es cósmico, o sea que descendemos de unos abuelos que crearon la vida y el mundo. Estos abuelos crearon la vida y el mundo con 5 sueños, en 5 sueños. Entonces un primer sueño crea una mujer que se le llama Uma, que está relacionada con el agua. Segundo es Tai, que es el sol, o le decimos también Sek. Tercer sueño es la creación de Ate, que es luna. Se crea porque las Uma y Tai vivían juntos, pero se separaron y Uma fue a otro espacio donde tuvo hijas que tenían diferentes mantos. Algunos dicen que son 10 o más de 10 mujeres. Después se crea entonces a Ate, que es la luna, con ella convive Tai y tienen hijos que son hombres, son las constelaciones, las estrellas. De ahí surgimos los Nasas. A pesar de los drásticos cambios a que fue sometido el pueblo Nasa en la última mitad del siglo pasado, como resultado de un alto grado de industrialización por la presencia de grandes plantaciones de caña de azúcar, los grupos indígenas Nasa mantuvieron su presencia en la cordillera, donde pudieron seguir desarrollándose según su cultura con mayor nivel de libertad y autonomía. Los planes de vida, donde decimos que la vida la tenemos que definir nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Tener autonomía cultural, territorial, política, organizativa y jurídica. Y frente a este pensamiento ya venimos pues, haciendo cosas, proyectos, propuestas muy relacionadas con ese sueño que tiene que ver con la historia mítica, pero con la historia en el tiempo y en el espacio, y pues lo planteamos como la continuidad del sueño. El pueblo Nasa, en su rumbo de conseguir su completa autonomía y recuperación de su cultura, ha sufrido pérdidas humanas, personas que luchaban por defender su plan de vida. Mucho de lo que hemos conseguido acá ha costado vidas. Aquí hubo un sacerdote indígena que, por empezar a trabajar esta propuesta de plan de vida, que aparece como Proyecto Nasa, por ese hecho él fue asesinado, porque se consideraba que él era el
el peligro intelectual para causar aquí el desorden contra los terratenientes o los colonos que habían en el año 1980. Pero hoy pues hemos puesto muchas víctimas indígenas, pero nosotros decimos que seguimos adelante con esta propuesta de la libre autodeterminación, que son derechos que los tenemos conquistados hasta nivel internacional, como el derecho de los pueblos indígenas declarado por las Naciones Unidas, la ley 21 que habla todo de las consultas previas, libre, consentida, que hoy por ese hecho hemos logrado frenar muchas cosas que son inconsultas. Y pues estamos en esa pelea y de tratar de que esos derechos se den y se cumplan. Desde su origen, los Nasa se han venido constituyendo como un pueblo fuerte y unido, viviendo en armonía e integrados a su medio natural y sobrenatural, con un pensamiento propio y un contexto cultural muy distinto al pensamiento y cultura occidental. El pueblo Nasa está organizado políticamente en cabildos, distribuidos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. A su vez, forman parte del Consejo Regional del Cauca, CRIC, y Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC. Organizaciones que en su proceso ayudan a identificar los diferentes pueblos indígenas de la región. Cuando empieza el CRIC a sobresalir, cuando empieza a crecer, vimos la necesidad y nos pusimos a revisar y nos dimos cuenta que no solamente en el Cauca habíamos indígenas. Inclusive en el Cauca ni siquiera nos distinguíamos como pueblos, o sea, no hablábamos en ese entonces de pueblos, hablábamos era de indígenas. Y no había esa cuestión de distinción si éramos yanaconas, si éramos coconucos, si éramos nasas, si éramos eperaras, o si éramos guambianos, o misá, como se dicen ellos, o si eran ambalbeños o polindaras, o si eran totoroes. No nos distinguíamos de esa manera, sino que la organización se conformó con una idea de indígenas, sin distinción de pueblos. Hoy, a través de todo este proceso, ya nos reconocemos o nos autorreconocemos que somos pueblos, que sí hemos existido pueblos, porque tenemos diferentes idiomas. Algunos todavía lo manejamos, otros ya lo han perdido, pero están en proceso de recuperación. Para cada uno de estos cabildos se entregan varas de mando, símbolos de respeto, autoridad y limpieza. El bastón también es diferente, es muy cosmogónico, porque los Nej, que es el trueno, él tiene su bastón. Por eso cuando mandan los rayos, ese es el bastón del Nej. Los Tehuala, que son los que conectan el cosmos con la tierra y hablan con el trueno, tienen sus bastones. El Tehuala le entrega el bastón al gobernador porque va a fungir como autoridad. Entonces, bastón cósmico, bastón espiritual y bastón de autoridad indígena. Y bastón de la guardia indígena, que son los cuidadores del territorio. Ese es el origen del bastón. En la comunidad Nasa, cada integrante, desde su niñez, es formado para ejercer cargos comunitarios, generando un sentido de pertenencia con cada una de las actividades que desarrollan en pro de su comunidad. Cada comunero, independiente si es niño, si es hombre, si es mujer, si es anciano, juega un papel dentro de la comunidad. Personalmente, la actividad comunitaria que yo empecé a desarrollar, y esto sucede con la mayoría de los comuneros, la empezamos a ejercer desde la niñez. O sea, siendo niño ya entramos a ejercer cargos comunitarios. A mí me tocó asumir cargos en los años 80, cuando estaba en auge el proceso de recuperaciones de tierra. Lo que hacíamos nosotros como niños, estar en los caminos, estar en las partes altas jugando, pero poniendo cuidado quienes venían a donde estaba la gente trabajando la tierra. Era más como una labor de vigilancia, de estar con atención para inmediatamente informar
a las comunidades. Esa era la función de nosotros como niños. A veces era llevar alimentos, a veces era llevar agua, a veces era llevar herramientas, mejor dicho, lo que la gente adulta necesitaba para el trabajo, cosas que podíamos hacer nosotros, ya la ejercíamos. Eso nos va involucrando en la actividad comunitaria. De esta forma, vemos cómo la cultura nasa desde su organización es conformada como una comunidad desarrollada, que involucra a todos sus integrantes con el objetivo de conservar su cultura, tradiciones y bienestar. El pueblo nasa cuenta con una cultura rica y diversa. Su dialecto es el nasa yuhue, lengua considerada como la más importante hablada en el territorio colombiano. La cultura es muy rica, es muy diversa y es muy hermosa, por decirlo así. Por ejemplo, el nasa yuhue, que es nuestro idioma materno, es uno de los idiomas no complejos, sino completos en términos de articulación gramatical como tal, según estudios que hicieron lingüísticos que llegaron a la región. Es una lengua originaria, no no es ramificación de otra lengua como tal, sino que es originaria como pueblo nasa. Esta comunidad tiene como tradición ancestral la celebración de 4 fiestas importantes. La primera, la refrescada de los bastones de autoridad. La segunda es la espantada de las enfermedades. La tercera, el saquelo, ritual utilizado para purificar las semillas. Y por último, la fiesta del chaputz. El pueblo nasa tiene 4 fiestas tradicionales que realizamos todos los años. La primera ocurre en el mes de enero, que es la limpieza y refrescada de los bastones, estos bastones de autoridad que nos asignan las comunidades. Esto se hace en el mes de enero y se hacen en sitios sagrados que nosotros tenemos en los territorios, preferiblemente lagunas que hay en las partes altas de nuestras montañas. La otra fiesta se hace en el mes de marzo, que es la espantada de las enfermedades, las plagas, las pestes, para el alejamiento de los problemas, las desarmonías que hay en los territorios. Esta fiesta se llama la apagada del fogón y se hace en el mes de marzo. Después viene la tercera fiesta que se hace en el mes de agosto, que es el saquelu. El saquelu es un ritual tradicional para purificar las semillas, porque se viene septiembre, que es el mes de las siembras. Entonces en agosto hacemos las fiestas para limpiar las semillas, para armonizarlas, para purificarlas. Lo mismo la tierra donde se va a sembrar, y buscando que hayan buenas cosechas y abundancia de alimento todo el tiempo en los territorios y las comunidades. Y la última se hace en el mes de noviembre, que es la fiesta del chaputz, que es como darle de comer a la gente, darle de comer a los espíritus, darle de comer a la madre tierra, darle de comer a los sitios sagrados que nos han permitido pues que los rituales se puedan realizar. La comunidad nasa tiene como cultura la integración étnica con otras comunidades, como los afrocolombianos, donde intercambian alimentos, música, entre otras actividades. Hemos establecido procesos y proyectos interétnicos e interculturales aquí en la región, y compartimos la música, compartimos los saberes, compartimos los alimentos, compartimos las actividades político-organizativas que como pueblos tenemos, y en ocasiones la hacemos en la parte baja, en Villarrica, en Guachené, en Caloto, en Puerto Tejada. Actividades interétnicas, bajamos a donde los hermanos afrocolombianos ubicados en la parte baja, Caloto, Villarrica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené.
Nos encontramos para intercambiar, para hacer una especie de trueque de los alimentos nuestros con los alimentos que ellos producen, de la música nuestra con la música de ellos, de las sabidurías que los mayores afrocolombianos y mayoras tienen con los mayores y mayoras indígenas, y vamos creando un ejercicio de convivencia territorial, de convivencia organizativa y de ejercicio político interétnico en la región. El pueblo Nasa trasciende a través de los años y mantiene viva su actividad cultural, siendo ejemplo para todas las comunidades indígenas de nuestro país. El tema de la educación para el pueblo Nasa ha sido bastante complejo, pues aproximadamente hace 22 años los niños de esta comunidad no tenían acceso a la educación básica primaria, además de ser un pueblo marginado. Debido a esto, la comunidad Nasa ha puesto todo su empeño en construir métodos y oportunidades de educación a nivel escolar y universitario. Bueno, hace 22 años nuestros niños indígenas no podían estudiar en ningún grado, no habían escuelas. Había un marginamiento muy fuerte, un desconocimiento incluso por parte del Estado, pero que luego, después de hacer propuestas, nosotros llamamos de procesos de lucha, se fue haciendo propuestas de escuelas en diferentes comunidades, se fue formando gente, es decir, nuevos maestros indígenas, y hasta ese entonces los niños no podían estudiar ni siquiera el primero ni el segundo, y luego pudieron estudiar hasta tercero, y no podían porque no había cuarto y quinto. Y después de que seguimos, logramos llegar a lo que fue el quinto de primaria en todas las escuelas, pero luego pasó que no había dónde hacer el bachillerato, y es ahí donde se genera esta institución educativa para atender lo que es la secundaria y media. El pueblo Nasa, al darse cuenta de que la educación tradicional occidental les estaba colonizando la vida, se dieron a la tarea de recuperar su esencia a través de la educación, contando actualmente con maestros indígenas, aportando sus conocimientos en las escuelas, colegios y universidades. Como la educación tradicional estatal que recibíamos antes nos estaba colonizando la vida como pueblo, nos estaba colonizando el ser Nasa como tal, los mayores dijeron: recuperemos lo que nosotros somos, la esencia de lo que somos, y un elemento para poder hacerlo es la educación. Por eso la asumimos, y hoy tenemos maestros y maestras indígenas dando clases en las escuelas, colegios y la universidad. Tenemos colegios y escuelas administradas por la autoridad indígena dentro del territorio, eso sí, de manera coordinada con el Estado colombiano. Tenemos programas, pensum, currículos, material educativo y todo un proyecto educativo que gira alrededor de la recuperación de la tradición del pueblo Nasa como tal, eso sí, retroalimentada con el conocimiento universal. Diversas instituciones educativas han sido fundadas para traer una excelente oportunidad de educación no solo para la comunidad Nasa, sino para otras comunidades indígenas. Al comienzo, cuando fundamos este colegio en el 12 de octubre de 1998, ellos allá no tenían nada, entonces solamente había iniciado el bachillerato aquí, así que aquí vinieron muchos compañeros de esos pueblos y aquí estuvieron internados por semanas, por meses y por años. Y aquí pues nos tocaba que ofrecerles todo lo que era la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, y nos tocaba que cuidarlos de noche y los sábados y domingos. Pero así fue ese proceso. Posteriormente, por cuestiones administrativas, convenimos más bien hacer un colegio allá en Jamundí, otro en el norte del valle, para que los niños permanezcan en sus territorios. Aquí es totalmente gratuita, nosotros no cobramos nada aquí a los niños, más bien aquí producimos recursos económicos, generamos proyectos que generen ganancias para la misma institución educativa y que la afiancen cada día más. Para las comunidades indígenas, la educación es una estrategia fundamental para desarrollar su plan de vida y fortalecer su cultura. Personalmente, y creo que mis autoridades tradicionales indígenas también lo entienden así, que la educación es una estrategia fundamental dentro de nuestro plan de vida como pueblos indígenas, y seguramente para cualquier sociedad de América y del mundo, de que allí está el secreto,
allí está el éxito de cualquier cultura, poder fortalecerse. Es decir, la educación nos puede hacer grandes, pero si no la abordamos como es, para nosotros como pueblos también nos puede hacer desaparecer. Yo creo que en este proceso se han fortalecido muchos aspectos culturales de los pueblos, a través de los maestros y a través de los sabedores indígenas, los mayores que han sido los principales consejeros, que nos han ido dando como el camino, hay que enseñar esto, hay que orientar así. Yo creo que es una experiencia muy bonita y que yo podría asegurar hoy, 15 años después de haber fundado este colegio, que los resultados son bastante grandes. Pese al fuerte proceso de aculturación y casi 5 siglos de labor misionera, los Nasa conservan un sistema de símbolos y creencias que fijan su manera de concebir el mundo. Además de ser muy fuerte con los elementos culturales tomados de la cosmovisión y el pensamiento del pueblo Nasa como tal, no podemos ser ajenos a la intromisión de aspectos religiosos variados en el territorio. Por ejemplo, además de la Iglesia Católica, además de las actividades que la Iglesia Católica hace, porque hay indios muy católicos, hay que decirlo, zafarnos de eso después de 200 o 500 años es asunto difícil. No nos vamos a ir en contra de ellos, sino que vamos a hacer un ejercicio de asumir esa realidad que tenemos, pero ponerla en función del proceso y el pensamiento indígena. Álvaro Ulcuecho Cue fue un profeta que con voz clara denunció públicamente los atropellos y las injusticias que sufrían sus hermanos indígenas por parte de terratenientes que habían usurpado sus tierras ancestrales. La recuperación de las tierras por las vías legales era el aspecto central del proyecto que tenía en Álvaro a su principal vocero. Álvaro dijo, más que ser católicos somos Nasa, somos indígenas. Más que profesar religiones de afuera hay que fortalecer la religión que como pueblos indígenas tenemos. Más que rendirle tributo a un Dios como tal, tenemos que hacer memoria a los dioses que nosotros tenemos en nuestros territorios. Más que estar sometidos a una cultura dominante, lo que nosotros tenemos es que recuperar la memoria y la conciencia para fortalecer nuestra cultura. Y la tesis y la filosofía que siempre practicó Álvaro Ulcuecho fue una comunidad fuerte, una comunidad consciente y una comunidad nueva para el desafío que nos avisoran los tiempos. La tulpa es la comunicación con los espíritus para vivir en armonía. Es una forma de pensamiento colectivo. Su objetivo principal es mantener a la comunidad unida, fuerte, con conciencia para superar las agresiones que se presentan en su territorio. La tulpa tiene una representación de 3 piedras, que es el ombligo, que es el proceso de este movimiento indígena. ¿Qué representa la tulpa? La mamá, el papá y los hijos e hijas, mejor dicho, la familia, es desde ahí donde parte el proceso. Entonces, cosmogónicamente nosotros nos guiamos así, por eso no tenemos un Dios, ni podemos hablar de un Dios, sino muchos dioses. Tenemos dioses para todos, le rendimos culto a todo, el Dios de la chicha, el Dios de la comida, el Dios de la tierra, el Dios del agua, el Dios del verano, el Dios del invierno. Las visiones que nosotros vemos a través de los rituales, las interpretaciones, la lectura de la naturaleza, los mensajes que manda la naturaleza, lo que nos enseña la naturaleza, lo que nos habla la naturaleza. Eso lo interpretamos a través de los diferentes dioses que nosotros tenemos. La articulación entre la vida religiosa y política es un elemento característico de la cultura Nasa, evidente además en los múltiples movimientos y figuras mesiánicas presentes en su desarrollo histórico.